Entonces dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Cómo puedo entender yo ese texto en función de todo lo que estuvimos trabajando el sábado pasado? Bueno, de acuerdo a lo que yo entendí, alabanza de su gloria es cuando tú estás experimentando todos los beneficios que Dios te ha dado y que se pueden generar en el espíritu de uno, la alabanza de su gloria. O sea, es como una gracia enorme que te puede entregar el Padre, porque Él dispone todo como quiere. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál era la pregunta, perdón, Andrés? Alabanza de la gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Redención, predestinación, y la otra no la alcancé a anotar. Son tres. Redención, predestinación, y la Eso otra, está ¿cuál era? en el capítulo 7. Es elección, predestinación y redención. Para ser adoptados. Pero estamos hablando de Efesios 1:12, ¿cierto? Sí, estamos hablando Sí. de 1:12. Sí. Alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria. Bueno, es como una correlación de todo lo que habla el apóstol en ese capítulo. O sea, tiene relación, por ejemplo, con primero insertarte, obviamente, en lo que es la iglesia, el reino, etcétera. Y luego, obviamente, ser lo que espera el Señor, obviamente, lo que se basa el capítulo, o sea, perdón, el verso 12. Perdón. Disculpen. ¿Ya? ¿Alguien más puede añadir algo? ¿Cómo le hace sentir la frase nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en función de la alabanza de su gloria? ¿Qué nexo hay entre esas dos frases que están separadas por una coma? No recuerdo bien, pero me parece a mí que tiene eso que ver con, no estoy seguro si es con la venida del Espíritu Santo o en definitiva con el Señor Jesucristo, como Salvador en este caso, para nosotros los gentiles. Creo que son una de esas dos alternativas. En este caso, tanto como el Señor Jesucristo Salvador, ¿cierto? Para todos, incluyendo a los gentiles, nosotros. Y la otra podría ser el Espíritu Santo, como es en el tema de Pentecostés. Aunque no creo que sea esa alternativa, la verdad, porque el apóstol Pablo no creo que se esté refiriendo a eso. Más que nada a la primera parte, o sea, lo que sería el Señor Jesucristo, como Salvador. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna idea al respecto? Te lo estuvimos conversando el sábado pasado. Sí, Sí, porque también lo otro que a mí me quedó muy claro que tiene relación con el concepto de la gracia. Porque es ahí donde se establece la relación de Cristo Jesús con el hombre. Entonces, si verdaderamente nosotros tenemos esa relación de intimidad con Cristo Jesús, somos el pueblo escogido para la alabanza de su gloria. Estamos en sus filas. Como Marco respondió su ejército y yo después dije rebaño, entonces, ¿te acuerdas? Entonces, de cierta forma,
Estamos todos como aglomerados en ese carril, en ese caminar. Ya. ¿Alguien más tiene alguna idea al respecto? Porque en el capítulo 6 también dice, pues para que se Efesios alabe su gloria. Efesios capítulo 1:6 dice, para que se alabe su gloria por esa gracia suya que nos manifiesta en el bien amado. Eso también lo estudiamos. Sí, el problema puede ser mío, en realidad. Bueno. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿A fin de qué? A fin de que seamos. Es una propuesta que está estableciendo como una consecuencia de, como la resultante de, a fin de que seamos. ¿Y seamos para qué? Para la alabanza de su gloria. Es decir, un cuerpo, una iglesia que se consume en función de, como consecuencia de lo que Dios ha establecido. Veamos lo que Dios ha establecido. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Versículo 5. En él, en amor nos predestinó para ser adoptados. Versículo 6. Introduce la idea de la alabanza de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. O sea, y ahí tenéis 3 conceptos que integran lo que Cristo hace en la cruz en función de la iglesia, en función de nosotros. En quien tenemos redención por su sangre. Ahí tenéis otro concepto más que se añade, que es el concepto de redención. Es decir, afianza la posición, pavimenta el camino para que uno como creyente, como hijo, pueda entender el por qué en este caso tiene la capacidad de esperar a través de la alabanza de su gloria. Entonces, fundamentalmente lo que se está estableciendo es el piso que Dios entrega a su iglesia, a su cuerpo, para que tenga esta capacidad, para que pueda entender lo que significa la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que yo tengo que alabarle a Dios? ¿Qué? ¿Qué tengo que alabarle? Y no me diga la vida, todo. Porque es muy genérico. Es como decir casa. ¿Cuántas piezas tiene la casa? Escuela. ¿Cuántas salas tiene la escuela? Entonces, lo que está estableciendo el apóstol después de la salutación es establecer el beneficio que nos entrega la cruz de Cristo en función de lo que representa el desarrollo de una comunidad, de una iglesia. Pero dentro de estos principios yo debo tenerlos claros. Yo debo entender de por qué él me dice a mí en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en el 12 me dice algo parecido, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Quiénes son esas personas? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son? Los que él escogió, los que él predestinó, los que él adoptó. O sea, nosotros. Claro. Entonces, ahora entiende por qué una pregunta tan simple se le complica tanto la vida. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo yo puedo llegar a entender ese concepto? Básicamente por la gracia que establece el Padre a través de Cristo para generar todos los mecanismos que a mí me permitan volver a tener comunión con Él. Y en eso se incluye redención, predestinación, aceptación, los que ha mencionado acá. Deja fuera algunos, pero acá menciona estos 4 o 5 elementos que son fundamentales. Es decir, sin estos elementos yo no puedo ser para la alabanza de su gloria. No podría tener esa libertad. No puedo. Porque simplemente, versículo 13, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de La palabra verdad, es verdad. El evangelio de los santos. el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, Creído en fuisteis el que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Santo prometido. Entonces, aún más añade otro elemento que tiene que ver con unas condicionantes eh, que son no quiero decir básicas, pero que son fundamentales. Oír la palabra de verdad, es decir, yo no puedo conocer y alabar la gloria de su gracia sin haber oído su palabra, sin conocerla. ¿Por qué? Porque si no conozco su palabra, no lo conozco a él. El adjetivo que está calificando el sustantivo es verdad. O sea, no es cualquier palabra, es la palabra de verdad. La palabra inerrante, la palabra que no hierra, no se equivoca, no se contradice. ¿Y cuál es esa palabra de verdad? Las llaves que, que representan la redención, las llaves que representan la encomendación que le da Pedro. El evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en qué? En el que me está entregando el evangelio, en el misionero, en el pastor, en el sacerdote. ¿En quién? En la palabra En la del palabra, Señor. claro. ¿Por qué? Porque la palabra tiene autoridad por sí sola. La palabra va más allá de quien la está ministrando, ejercitando, esgrimiendo, como quiera llamarle. En esta oportunidad me toca a mí, pero tal vez en 5 años más, o en 2 años más, o en un mes más, o en una semana más, le va a tocar a usted. La palabra tiene autoridad por sí sola. La palabra no se puede hegemonizar, monopolizar. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es mi salvación. Es mi salvación. Si yo estoy vinculado en función de una necesidad personal, es mi salvación. El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, la sumatoria de todos estos elementos a mí me permiten entender lo que dice en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de Todas su las gloria. cosas como quiera. Alabanza. O sea, todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, en obediencia al Padre, tiene, dentro de todas las finalidades que tiene una finalidad que Pablo lo determina como para que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo, dice. O sea, aquí los judíos quedan excluidos. ¿Qué significa Cristo? ¿Sabe qué significa Cristo? La palabra Cristo. Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Por qué a Jesús le dicen Cristo? Mesías. El Cristo es el Mesías. ¿Alguna pregunta? Me gustaría mucho que pudiera asociar la idea. Yo, cuando me tocaba estudiar, no estudiaba de memoria, estudiaba solamente desarrollando conceptos. No le digo que lo haga igual, pero hay que asociar ideas para que uno pueda tener un desarrollo claro de lo que Dios quiere establecer para cada uno. Memorizar no es bueno porque hoy día me acuerdo, mañana se me olvidó. ¿Y La memoria cómo es se muy asocian frágil. ideas, por ejemplo? Por ejemplo, el concepto de redención, el concepto de santidad. Te doy 5 minutos para que me hables de la santidad. Si te lo sabéis de memoria, te lo aprendiste hoy día, lo más probable es que en 2 días más se te olvidó. Pero si entonces haces vínculos, nexos respecto a los temas macro, entonces hay que tener la capacidad de desarrollar las ideas en función de los conceptos, no al revés. ¿Cómo se hace eso? Aplicando, ¿no?
utilizando la mente, haciendo nexos en tu cabeza. Así se hace. Entonces, cuando desarrollas un concepto, el concepto no te queda chico, no porque te lo sepas de memoria, sino porque manejas la idea de lo que Dios quiere establecer. Anda a ver a la Domi. Anda a ver a la Domi que está como loca. Hay que repasar, hay que leer. Hermano Porque- Andrés, pero discúlpeme. Dentro de todo lo que dijo, si Sí. a mí me preguntaran otra vez qué es lo que es para la alabanza de su gloria, ¿qué sería una respuesta factible y precisa en decir? Porque le soy Mira. sincera, tantas cosas no me quedaron claras. Es linda. Es Eso es que, bueno. ¿sabe por qué? Es que yo Sí, estuve leyendo, es que a mí me queda, yo lo iba a llamar en la semana porque empecé de nuevo a leer la Biblia, todo, y coincidentemente me puse a leer el texto y yo le iba a preguntar que a mí me quedó algo tan así, hasta en la oración se lo hablaba al Señor porque me impactó cuando dice, en el amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Pero esto a mí me impactó, según el puro afecto de su voluntad. Esa palabra me dejó marcando ocupado todo un día, se lo juro, me dejó afecto de su voluntad, y yo decía, Señor, es como que porque se te paró y me dijiste te amo, fue nada más que por eso. Bueno, y obviamente el sacrificio de Cristo, es por el infinito amor que Cristo nos tiene, por eso. Claro, mira, abramos paréntesis un momento, démonos unos minutos. Dice el versículo 5, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que yo puedo entender de esta frase que es tan pequeña? Pero que si yo la abro, me doy cuenta que el puro afecto de su voluntad está asociada con mi adopción como hijo. Entonces, lo que yo puedo entender es que cuando Dios plantea el concepto de adopción, que tiene que ver con hacer parte tuya a un hijo, a un advenedizo, a un hijo natural, si lo miro del concepto legal, entiendo de que yo faculto a una persona cuando la adopto a hacerlo parte de mi familia, hacerlo parte de mi vida, hacerlo parte de mi propia identidad. Le doy mi apellido. Le doy mi apellido. Entonces, ya deja de ser un advenedizo, un hijo natural, y lleva mi apellido. Es parte de mi familia. Yo lo adopté. Entonces, esta característica de la adopción, que es una consecuencia que tiene que ver con nuestra inclusión dentro del olivo, dentro de la rama del olivo, que representa el judaísmo, me muestra las características del Padre, me muestra cómo es su carácter. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque todo esto que estamos conversando lo plantea en función del amor. En amor, habiéndolos predestinado, es decir, una concepción que tiene que ver con una figura en donde Él, antes de mi propio destino, me predestinó. Previo, es un prefijo. Antes de que me destinara, ya me escogió, ya puso los ojos en mí. ¿Por qué hace esto? Porque ama. ¿Por qué hace esto? Porque me quiere como parte de su familia, porque me quiere adoptar. Entonces eso a mí me lleva a pensar y digo, pero ¿cuál es el tamaño de su corazón? ¿Cuál es el tamaño de su misericordia? ¿Y cómo lo entiendo? Porque dice, según el puro afecto de su voluntad, es decir, la voluntad de Dios está directamente vinculado al amor. O sea, desde su amor me predestina, me escoge desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que yo ande en sus cosas. ¿Pero qué lo hace hacerlo? El amor. El cómo a mí Él me ama. ¿Y por qué sé que me ama? Porque Él decide amarme, voluntad. Y no solamente eso,
Dice el puro afecto, o sea, la voluntad de Dios está asociada al amor. Entonces, y ahí yo tengo una idea más o menos general de cómo es el carácter de Dios en función de lo que Él ha establecido para mí en términos de adopción. Si lo miro desde la justicia de Dios, es similar. ¿Quién mueve a Dios, que mueve a Jesús a ponerse entre el Padre que está sentado como un juez, cuyo veredicto está determinado, o sea, el martillazo ya lo pegó, yo estoy en el banquillo de los acusados, y de repente aparece un abogado que se llama Jesús y se pone entre el juez y yo. Y dice, yo pago por él. Sé que está muerto, sé que es un pecador sin salida, sin respuesta, pero yo pago por él. Entonces, cuando miro estos elementos, lo que estoy entendiendo es lo que el apóstol quiere mostrar, es decir, cómo afianza la posición del entendimiento de los hermanos de Éfeso y de nosotros, para darnos a entender cuál es el principio que sustenta lo que Dios quiere establecer como un mecanismo de redención, de adopción, de predestinación para nosotros. ¿Para qué? Para que al final, voluntariamente y entendiendo lo que mueve el corazón de Dios, nosotros seamos para alabanza de su gloria. Para que nosotros podamos entender y decir, a ver, ¿por qué yo tengo que alabar a Dios? Por costumbre. Porque tengo la costumbre de ir todos los domingos. ¿Por qué? Porque lo vi hacer en mis padres. ¿Por qué? Porque mi abuelita lo hacía. Mi mamá también. ¿Por qué tengo que alabarlo? ¿Por qué tendría que ser yo terminar siendo una persona que entiende y desarrolla la idea de que yo tengo que ser para la alabanza de su gloria? Pero yo creo que eso no hay que decirlo, sino hay que hacerlo nomás. Porque te nace, po. Te nace espontáneamente, nace. porque tú quieres a Dios, porque Porque te nace, nace. a mí por lo menos me nace espontáneamente. Me ¿Tú nace crees que a Cristo, espontáneamente alabar a ¿tú Dios. crees que a Cristo le nació obedecer al Padre? No, yo estoy hablando del ser humano, de la persona, Yo no estoy de la hablando de divinidad. Cristo. ¿A Cristo le nació obedecer al Padre? Sí, pues Cristo es parte de Dios, pues, sí, es amor. No, a Jesús le nació ser parte de él, o sea, obedecer al Padre, le nació. ¿Sí o no? No, yo no te estoy hablando de la divinidad, te estoy hablando de las No, personas, es que de tú los seres dices que humanos, tal las como cosas de tienen que nosotros. nacer. No, las cosas no tienen que nacer. No, yo no te digo las cosas que tienen que nacer. Para cada cual es diferente. Para cada persona, No, personalmente es algo personal. no, porque el fruto es visible. El fruto es visible. Si yo me acerco a un árbol y no tiene frutos, es un árbol que no da fruto. El fruto es visible y es visible por cualquiera. Y el fruto es una consecuencia. No es que el nacer se cifra en emociones. Hoy día me nace, mañana no me nace. No. El Señor Jesucristo tuvo que aprender obediencia. Yo no te digo eso. El Señor Jesús tuvo que aprender Yo no te obediencia. digo eso. No, escúchame. El Señor Jesús tuvo que aprender obediencia. Él tuvo que aprender a obedecer y someterse a la voluntad del Padre. Por eso es la clásica frase del huerto de Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa. Así es. Eso refleja la lucha La humanidad. interna. Entonces, lo mismo nosotros. Yo no le puedo decir al Señor, hoy día me nace orar contigo, mañana no me nace. Y ahí va lo que tanto menciona Marco, disciplina. La disciplina es el ejercicio que tiene que ver con adecuar mi voluntad a aquellas cosas que yo no quiero hacer, porque la carne no quiere seguir a Cristo. La carne no quiere hacer la voluntad del Padre. No quiere. Así es. Entonces no es una cuestión de que me nazca o no me nazca. Es que lo que pasa es que Cristo también mostró su parte humana, Andrés. La parte humana de Cristo fue justamente esa, la rogativa que hacía en el huerto de Getsemaní. Getsemaní. Por lo mismo, no puedo descansar
no puedo descansar en la idea peregrina de que a mí me nazca. Si no me nace unirme al discipulado del sábado, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Entonces yo tengo que entender pero hay una persona, qué es lo que a mí me conviene y qué es lo que no me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo decido, y al decidir estoy activando mi voluntad en función de lo que el Padre me está enseñando. Ese es un principio que tiene que ver con la renovación del entendimiento, porque la carne no va a querer hacer las cosas del Espíritu. No quiere. Eso lo dice Pablo hasta el cansancio en Romanos. Entonces no es una cuestión así, no. Yo tengo que decirle a mi carne, ¿sabes qué? Sujétate al Espíritu. Sujétate al Espíritu. Tengo que enseñarle a mi carne a que se sujeta al Espíritu. Nosotros, no va a funcionar. No va ¿puedo a decir funcionar. algo? Sí. El sábado también estudiamos el versículo 13 de Efesios 1, donde dice: ustedes también, al escuchar la palabra de verdad, el evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados con el Espíritu prometido. Sí. Entonces, hay elementos que tú nos diste el sábado, después que analizamos este versículo, que es oír, creer, y la consecuencia es que nosotros quedemos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, pues. Entonces, nosotros al escuchar la palabra de verdad, nos hacemos consecuentemente seguidores del Evangelio de la Salvación. Y ahí está ligado de nuestra salvación, y está ligado también el que se nos abre el entendimiento a la palabra del Señor. Entonces, yo pienso que en el fondo son un montón de conceptos y la cuestión es más simple. La cuestión es más simple y más fácil de comprender y de entender. Solamente tener claro que lo que significa que nosotros estemos sellados. En estar sellados tenemos esa consecuencia. Sí, mira. Es verdad que el Evangelio, las palabras de vida, tienen un efecto. Pero ese efecto no es mágico. Esto no es sacar un conejo de un sombrero. No es tan sencillo. El Evangelio en sí es sencillo cuando la persona, su corazón es una buena tierra. Y esa buena tierra pues, permite germinar rápidamente. Si personas que viven situaciones extremas, límites, y que conocen a Cristo en una profundidad milagrosa, normalmente se convierten en cuerpo, alma y espíritu. Pero son excepciones, y las excepciones confirman la regla. La regla es que es un proceso. Yo puedo escuchar 1000 veces el Evangelio y toda la ley y todos los profetas como Nicodemo, y no me va a entrar. Y no me va a entrar. O sea, ojalá fuera que yo leyera todos los días la Escritura y con eso ya. No, o sea, es oidor o hacedor. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que oye y alguien que hace? O sea, yo puedo oír 40 años la Escritura. Inclusive me podría haber sentado a los pies de mi abuela a escuchar lo que ella me decía y no me entró. Lo que determina es que tanto esa palabra se hace realidad en mí. Y cómo esa realidad, más allá de que sea un autorreferente o no, se ejecuta a través de los frutos. O sea, el árbol tiene que dar buen fruto. Así yo sé si efectivamente esa palabra germinó. La palabra muere, cae en la semilla, muere, se pudre, pero da fruto. Y ese fruto es visible porque sale de la superficie de la tierra. Aún más, el Señor dice en su palabra que Él deja crecer la cizaña con el trigo, por temor a cortarla antes, porque eventualmente puede cortar trigo, por querer limpiarla. El Señor dice en Juan que uno tiene que permanecer ligado a la vid. El que permanece en mí y yo en él, este traerá mucho fruto. O sea, aquí no estamos frente a un tema que tiene que ver con solamente escuchar, o sea, porque yo participo de X reunión, entonces ya listo, estamos bien. Con eso estoy bien.
No, esto tiene que ser a través de una equivalencia en donde yo realmente, como dice 2 Corintios capítulo 2, yo como que me mire a un espejo y en el espejo representa la gloria de Cristo. Frente a un espejo. En sí el evangelio es sencillo. Ama a Dios sobre todas tus cosas, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si así esto cumplir la ley. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Primero, para amar a Dios, y segundo, para amar a mi prójimo, si no me amo a mí mismo. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo si yo no me amo a mí mismo? Ahora, ¿cómo sé que me amo a mí mismo? Es simple. ¿Qué tanto me defiendo? ¿Qué tanto argumento cuando me pisan los callos? ¿Qué tanto me conozco? Entonces, refuerzo la idea. Las emociones humanas con las cuales Dios nos creó tienen que estar sujetas a la razón. Y la razón tiene que estar empapada de la verdad de Cristo para que se produzca una transformación. Si miras como caso aislado el testimonio de Pablo, te vas a dar cuenta de lo mismo. No sé si lo conversábamos aquí entre nosotros, pero él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al asesinar cristianos. No le importaba si eran mujeres, hombres o niños. Él era un asesino. Entonces tuvo que tener un encuentro que le dio espíritu a lo que él manejaba en forma teórica. Y ahí recién se produce el evento maravilloso de la conversión, lo que tanto menciona Marc, conversiones genuinas, porque hay todo tipo de conversiones. Hay un hombre que a mí me gusta mucho, el Paul Washer, que dice, no sacamos nada con hacer la oración del penitente si lo dejamos a la persona votada. Nada. Hay que hacer un seguimiento. Es lo que hizo Cristo. Los llamó y los dejó votados. No. Matiné, vermú y noche. Todo. 24/7 por 3 años y medio. Y con todo el tiempo que anduvo con ellos, igual quedaron colgados la brocha. Pues esto no es... Santidad significa apartado, Pero eso fue en un consagrado. comienzo nomás, pues. Igual ellos no ¿Hay qué diferencia entendían. hay? ¿Y qué diferencia hay? ¿O tú crees que ahora es mejor? ¿Ahora el aprendizaje es No, más por rápido? supuesto que no. Entonces, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Ya, Es peor ahora, yo creo. totalmente peor Ahora porque hay tenemos más mucha más entretenimiento. información. Aún más, tenemos toda la revelación completa, tenemos las versiones que queráis de la escritura, tenemos el internet, tenemos la pandemia. Y un Es que montón de sabe otras que cosas más. realmente lo realmente que somos, Andrés, somos cristianos cómodos, esa es la verdad de las cosas, y queremos un evangelio y un Dios a nuestro tiempo y a nuestra hora. Entonces todavía no logramos entender lo que realmente Dios es y qué es lo que quiere de nosotros, nada más que eso. Yo creo que por ahí le estáis dando el palo al gato, porque definitivamente lo que nosotros miramos en 14 versículos, 12, porque parte en el versículo 3, después de la salutación, son versículos hermosos, profundos, extraordinarios. Y sin embargo, a todos nos pasa, no entra por un oído y sale por el otro. Porque no logramos cuantificar, no logramos experimentar lo que los predicadores tanto usan, la palabra rema, hacer carne lo que estoy escuchando de parte de Dios en mi vida. O sea, nos gusta que nos consuelen, nos gusta recibir consolación, nos gusta recibir oración, nos gusta,
Porque claro, sentimos la presencia de Dios, sentimos que Dios está ministrando nuestras vidas, pero lo que Él quiere es gente con convicción. Un solo pelado fue capaz de predicarle a casi toda Europa. Uno nomás. Pero ¿qué es lo que tenía ese hombre? ¿Qué diferencias tenía él con nosotros? Convicción. No tenía dos piernas, no tenía dos ojos. Convicción y fe. Exacto, él tenía una convicción. Y esa convicción para él era una urgencia. No era un tema de que lo voy a dejar para mañana. No era un tema entre 6 y 8 y media. No era un tema de 7 a 9, no. Era diario, permanente. Entonces, ese tipo de personas le podía hacer un demonio, ¿sabéis qué más? No estoy ni ahí con vos, igual que Martín Lutero. Se le sienta a Satanás en los pies de la cama, soy tú, y se dio vuelta para el otro lado y siguió durmiendo. Convicción. ¿Por qué? Porque Dios le mostró una verdad y le dijo, el justo por la fe vivirá. O sea, que todo lo que hacían en ese tiempo no sirve para nada. No sirve para nada, porque es por la fe. ¡Pum! Le saltó el Mateo. Oye, Andrés, una cosita. Aquí Pablo en el capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahí está alabando a Dios y a Jesús, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Y en el 4 dice, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. Nos ha elegido para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Yo creo que esto es personal. ¿Por cuánto nos ha elegido? Aquí está hablando el apóstol de a cada uno nos ha elegido. Lo entiendo, así lo entiendo yo. Primero viene la alabanza en el capítulo 3, o sea, en el versículo 3, y después viene el desenlace de esa alabanza con respecto a su pensamiento, y en el 4 dice, por cuánto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo ya nos había elegido. Eso es lo que dice Pablo. ¿Ya? ¿Y entonces cuál es tu punto? No, pues por eso te estoy diciendo, entonces es personal, que ha elegido, por cuánto nos ha elegido, o sea, está abarcando a todos los que estamos en Cristo, nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo. O sea, ¿Ya? Él ya venía predestinado. Esto ya venía predestinado de antes. ¿Está bien o eso, no? ¿Nos puede explicar un poquito eso? Sí, espérate. En el capítulo 3, o sea, en el versículo 3 dice, en el capítulo 1, versículo 3, Él hace una alabanza primero. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Sí. Ya, pues. Parece que vamos a tener que quedarnos aquí, ¿no? Ya. Para que yo pueda entender qué es lo que Dios quiere establecer en un versículo, es sano que yo al menos lea todo el capítulo. Ojalá pueda leer un capítulo antes y un capítulo después. Eso me da una mejor panorámica de lo que Dios está tratando de hablarme en términos específicos, en el versículo específico. Como este es el primer capítulo de la carta de Pablo a los Efesios, lo que tú estás tratando de descifrar tiene que ver con prerrogativas que son netamente divinas, que por la revelación que Pablo recibió en función de la gracia, él puede entender que estas prerrogativas divinas se establecen para aquellas personas que están dentro de lo que Dios estableció como su ministerio, en este caso nosotros,
los gentiles. Desde esa realidad, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que Dios a mí me llamó. La predestinación puede apuntar en dos direcciones. Uno, que tiene que ver con salvación, y es lo que está hablando en el capítulo 1 de Efesios, y dos, lo que tiene que ver con las obras, que está hablando en el capítulo 2 de Efesios. Tiene esas dos variantes. Ya. Ahora, el que a ti Dios te haya predestinado, entiende esto, la salvación, en el caso de salvación, no descansa en ti. Nunca va a descansar en ti. Muestra su soberanía. Nunca va a descansar en lo que tú puedas hacer, por muy entendido que puedas hacer o no. Tiene que ver con lo que Dios estableció para el hombre, como un mecanismo en donde Dios quiere volver a establecer las puentes de comunicación entre el Padre y el hombre, porque ese puente se rompió cuando entró el pecado. Entonces, desde esa realidad estamos todos dentro de un concepto de pecadores, muertos, dice el romano, muertos en delitos y pecados. Entonces, tiene que venir un agente externo a mí, en este caso el Señor Jesucristo, a levantar esos puentes a través de un sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto se lleva a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesucristo muere y resucita al tercer día, abre las puertas, y eso es lo que se llaman las llaves del reino, para que a través del evangelio de la salvación yo pueda tener entrada nuevamente a la comunión con el Padre. Eso significa paso de muerte a vida, de tinieblas a luz. Desde esa realidad, la predestinación para salvación, en este caso, lo que plantea Pablo, tiene que ver con que a mí eventualmente Dios me haya escogido para ser salvo. Pero también Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos lleguemos al arrepentimiento. Por lo tanto, es una idea transversal. Y eso es lo que se afianza en lo que hoy día no hubiéramos tenido que tocar, que es la Gran Comisión. Entonces, lo que Dios está estableciendo, perdón, Él quiere que nadie se salve. Él quiere que nadie se pierda, al revés. Se pierde. Que nadie se pierda, perdón. Perdón que lo anoté mal, te estaba escuchando y iba anotando. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que te lleva a, no sé, dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, Pablo introduce el tema desde la bendición que significa para nosotros el que Dios nos haya predestinado. Versículo 4, según nos escogió en Él. ¿Cómo nos escogió Dios? En Él. Porque Dios el Padre le da la alma al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ejerce la obra redentora. Y ahí están las funciones y los roles de la Trinidad. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de Él. La santidad, hay dos tipos de santidad. Una, la que es la santidad instantánea, que es la que produce la sangre de Cristo en uno, y otra es la santidad progresiva. La santidad instantánea tiene que ver del influjo, tiene que ver del poder, de la autoridad, de la virtud de Dios a través de nosotros expresada en la cruz. Y la santidad progresiva tiene que ver con el trabajo que yo hago para dejar la carne. Ya. Entonces, eso no tiene que ver con predestinación, eso tiene que ver con entender de que yo soy una persona redimida por la sangre de Cristo, pero ¿en qué condiciones me voy a ir con Él? ¿Cómo voy a vivir mi vida espiritual? Descansando en que la gracia me cubre de todo pecado. Pequemos porque ahí está la gracia, tal como lo dice Pablo. Ahí está. Pequemos porque estamos en la gracia, total, como estamos en la gracia, podemos pecar, le pedimos perdón a Dios, y ya mañana volvemos a pecar, porque, bueno, en la noche le pido perdón de nuevo. No. Estamos listos. Perfecto. Claro. Entonces, ahí es donde se produce... Ahora, ¿sí?
ahora nos dice por ahí que somos herederos y coherederos de su gracia. ¿Estoy bien o no? Sí, estáis bien. Porque de su plenitud tomamos todo. Yo no genero gracia si no proviene de Cristo. Yo no genero santidad si no proviene de Cristo. Yo por mis propios medios nunca voy a poder ser apartado del pecado. Nunca. Nunca. Y por más que trate de aislarme, irme a un cerro o convertirme en un ermitaño, porque no me quiero contaminar, no lo voy a lograr. Tampoco lo voy a lograr aprendiéndome toda la biblioteca que tengo en la casa. No. Tampoco lo voy a lograr ejerciendo mi ministerio. No. Yo tengo que entender que si Dios propicia en mí la santidad es porque yo soy un pecador. Y el pecador necesita redención. No es una opción, la necesita. Si no muere ese pecador y listo, se acabó el problema. Claro, ¿para qué seguir? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Nada. Solamente creer. Pero ¿cómo voy a vivir mi salvación? Al estilo hedonista o al estilo epicúreo. En el tiempo de Pablo habían dos líneas filosóficas, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, el lema de ellos era vivamos total, después de esta vida no hay nada más. Fiesta, parranda, orgía, vino. De hecho, en la iglesia de Corintios se curaban como Ottawa. Porque había una influencia de parte del gnosticismo. Pablo también tuvo que ordenar eso. Y tiene algunos apartados ahí acerca del vino. Entonces, de pronto, nosotros desarrollamos conceptos que tienen que ver con la gracia como una... puedo hacer lo que quiera. No, de frentón no, por ningún motivo. Es que yo puedo caer de la gracia. Una vez tuve una discusión por eso. Es como si la gracia dejara de ser gracia. Es como si la gracia se ofendiera de que yo peque. Si la gracia sabe que yo voy a pecar. Pero ¿cuál es la reacción que yo voy a tener de frente a mi pecado en gracia? ¿Qué voy a hacer con el pecado que arrastro en gracia, estando en la gracia? Entendiendo lo que significa para mí la gracia. Entendiendo que me adoptó, que me predestinó, que me escogió, que me redimió. Y que por todos estos factores yo puedo ser para alabanza de su gloria y esperar tranquilo la redención del tiempo, lo que me dice el versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo yo, qué hago yo para acondicionarme para ese tiempo que habla el versículo 10? La redención de todas de reunir todas las cosas en Cristo. La plenitud de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? No es que ya Cristo me salvó, Cristo me lavó, Cristo me limpió, Cristo me justificó. No, ya con eso estoy bien. No, no es así. No es así. No, así no funciona. Así no funciona, definitivamente. Recuerda algo, el Señor fue a sacar higos a una higuera cuando no era tiempo de higuera. Cuando no era tiempo de higos, perdón. Y Él sabía que no era tiempo de higos. No me acuerdo de la cita, pero sé que está en la Escritura. Y cuando se arrimó a la higuera y vio que no tenía higos, la maldijo.
Y ese es el milagro de la maldición de la higuera, un milagro que no edifica. Teóricamente no edifica, porque no sanó, no limpió, no multiplicó, secó. Y la higuera se secó y se murió, porque no encontró frutos. Nosotros tenemos que dar frutos, hermano, frutos. Ese ejemplo de la higuera era para los apóstoles, ¿cierto? Sí, pues, pero Para que ellos comprendieran lo que es el concepto de fruto, ¿o no? no necesariamente. Porque la higuera representa a Israel. Pero en lo práctico los apóstoles estaban con él en ese momento. Sí, pues. Y ellos quedaron asombrados. Porque la higuera se secó ipso facto, en el momento. Pero la representación de ese milagro, que también es un milagro, tiene que ver con la incapacidad del pueblo de Israel de dar frutos espirituales hasta el día de hoy. Ahora, dentro del concepto gentil, ¿qué diferencia hay? Si él va a separar la oveja de los cabritos, él va a separar la paja del trigo, porque las obras van a ser pasadas por fuego, por agua, y así. Y ahí vamos a ver, y hace una relación entre los metales y la obra, si son de oro, si son de heno, si son de plata, ¿qué tipo de obra estamos trayendo? Las obras tienen que ver con los frutos, alabanza de su gloria. Bueno. Oye, tío, ¿te ves una Sí, fracción de tu cabeza? sí, perdón. Te ves como cortado. Sí. Yo sé que no queréis mostrar la poncherita, pero está No, si bien. no es eso, se me cae la... Si queréis yo muestro la mía para... No, si se me cae Ah, ya, la pantalla. la pantalla del notebook, que ahí Ya. tengo los versículos bíblicos. Hoy está nuestro hermano Juan Pablo. Buenas tardes, hermano Juan Pablo. Qué bueno que esté el Johnny. Buenas Sí. tardes a todos. Saludos, Juan Pablazo. ¿Cómo estás, Juanito? Recién ¿Perdón? ¿Cómo estás, Juanito? ¿Cómo está Gisela? Perdón. Bastante mejor. Bueno, a Gisela vimos más opciones de médico de su diagnóstico inicial que fue en enero, y el segundo y tercer médico discreparon totalmente con el primer médico. estamos conversando del tema de Efesios capítulo 1. Yo le doy gracias a Dios porque una de las problemáticas que puede tener yo siempre saco este ejemplo, los jugadores cuando están jugando dentro de la cancha, no saben si lo están haciendo bien o mal, pero el que tiene la visión más panorámica es el que está afuera. ¿Perdón, jugadores de qué? De fútbol, de tenis, de lo que sea. Ah, ya, perfecto. Siempre tienen coach, y los coach le dicen, mira, te equivocaste en esto, te equivocaste en esto otro, te equivocaste en esto otro. Cuando un tema, sea el orden que sea, teología, física, matemática, historia, se vuelve a repetir, es porque, claro, probablemente hay cosas que al que estaba jugándola, muchas veces no supo balancear, equilibrar, no supo distribuir. Entonces, si se vuelve a repetir un tema, es ganancia principalmente para mí, porque me doy cuenta de que hay cosas que quedaron pendientes. Y lo bueno de que queden cosas pendientes es que nos da el espacio de poder repasarlo. Entonces, si tú te fijáis, hay 3 evangelios que son prácticamente iguales, Mateo, Marcos y Lucas. Y esos son los llamados evangelios sinópticos, que repiten lo mismo. No es porque Dios se haya equivocado el texto inspirado y haya dicho, vamos a poner a 3 autores a hablar de lo mismo, sino que porque Él entiende perfectamente cuál es nuestra necesidad. Lo único que cambian son las visiones particulares en función de las características de cada individuo, pero el fondo de los 3 evangelios es el mismo. Mostrar a Cristo como rey, mostrar a Cristo como siervo
y mostrar a Cristo como, no me acuerdo del otro, de Marco. Rey, Mateo, Lucas como Señor del universo, y Marcos no me acuerdo, como siervo. Ahí está. Ahí están las tres visiones que hablan de lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando, repasando un tema, es porque a todos no nos quedó corto, se nos hizo chico. Y qué bueno que pueda ser así. Pero para dar algún tipo de pincelada a lo que viene, no sé si le queda algo más, alguna inquietud respecto a lo que veníamos conversando. Es bueno que la tire nomás, tranquilo. Si está en nosotros despejarlo, gloria a Dios por eso. Yo lo único que te puedo decir en lo personal es que debo ser autocrítico y no repasé la materia de la verdad de la semana pasada. Y estoy un poquito, como se dice, entre Tongoy y los vilos. Un poquito con la brújula perdida. No me voy a justificar en absoluto porque no va al caso tampoco. Pero eso también indica de que, como tú decías, o sea, aprenderse las cosas literalmente de memoria no es la metodología más adecuada. El Juan Pablo también lo puede hablar ese tema como profesor, porque la verdad es que entender y enlazar ideas y más que eso aplicarlas con ejemplos es más sencillo, pero a veces también es más complejo porque primero hay que entender lo que te quieren decir, en este caso el apóstol. Y para mí la verdad, tío, te lo digo honestamente, este curso, este librito de discipulado, en el contexto o en lo práctico, se ve sencillo. Pero cuando nosotros lo estudiamos como lo estamos estudiando, la verdad es que es otra cosa. Es otra cosa porque acá no solamente decimos ya, conteste que dice según 1 Corintios 12:27. Ahora conteste según lo que dice Efesios 4:15. Porque eso es fácil. Yo puedo hasta transcribirlo. Como me decía un profe, nos decía un profe del instituto, es muy fácil copiar lo que yo digo. Usted lo puede repetir. Pero a mí lo que me interesa, decía él, es que usted diga lo que entendió. Y para lograr eso, usted tiene que leer, repasar, ver la bibliografía que yo le sugiero, leerla, y en base a todo eso en conjunto, dar una respuesta. Porque usted va a poder seguir, si quiere, diciendo lo que yo digo, repitiendo. Pero no es la idea. La idea es que usted tenga su propia opinión del ramo, en este caso el discipulado. Esa es como mi autocrítica. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice tu profesor. Bueno, mira, solamente quiero repasar lo que tiró Toño porque eso es medular. Si se entiende bien, en realidad de ahí para adelante las cosas pueden tener mucha más luz. Versículo 5, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. La relación que se establece acá, en función de la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado antes de la fundación del mundo. Acá no está hablando de cuando Dios creó la tierra, está hablando de antes de la fundación del mundo, está hablando antes. Eso te muestra y puedes dimensionar el tipo de mente que tiene Dios, ¿sí? Por decirlo así, para tratar de aterrizarlo. O sea, la capacidad que tiene Dios en lo que es su propia naturaleza para diseñar, para generar espacios de tiempo y espacio en función de nosotros antes de que el mundo se creara. Entonces dice, según nos escogió, eso es una elección, eso es una elección divina. Él escoge. ¿Quién puede contrarrestar ese tipo de elección? Nadie. Absolutamente nadie se puede oponer.
Cuando Dios escoge, escoge. Pero en este caso, ¿para qué te escoge? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Él te escoge para que seas santo. No el estereotipo de la santidad que nosotros entendemos del punto de vista de la historia eclesiástica. No, no tiene nada que ver. Porque santidad significa literalmente apartado del pecado, apartado. ¿Y apartado de qué? Del pecado. Pero entonces yo tengo la prerrogativa humana de decir, entonces como Dios me escogió para ser santo, me quedo con eso. Claramente no. Por lo que explicábamos delante, hay dos tipos de santidades. Una que es inmediata, que es la que Dios ejerce en su aspecto sobrenatural con nosotros y que tiene que ver con la redención por su sangre. Lo que explicábamos, que el Señor Jesucristo se pone entre el juez y el acusado. El juez es Dios y yo soy el acusado. Y Él viene y se pone entre medio. Por lo tanto, cuando el juez me quiere mirar a mí, el Señor le hace así, se mueve para lado y lado, para que Él no pueda verme sin su cobertura. Esa cobertura se produce en función de la sangre que cubre mi pecado. Esa santidad es instantánea, es inmediata, se ejerce en el momento en que yo vengo a Cristo, arrepentido de mis pecados, y le digo, perdóname, me equivoqué. Entonces inmediatamente se ejerce esa influencia sobrenatural sobre mí. Y la otra santidad es la progresiva y es la que tiene que ver conmigo, con mis decisiones, con mi voluntad, con mis emociones. Esas decisiones son las que determinan qué tan carnal o espiritual soy. Lo que hace varios sábados o lunes puso la Carolina en el tema de la regeneración. Eso a mí me interesa que quede claro. Porque yo no puedo descansar, mi proceso de santidad no puede descansar en lo que Dios hizo por mí. Yo tengo que entender que tengo que luchar, que yo soy un santo luchando contra el pecado. Santo porque Dios me hace santo, no porque yo tenga alguna habilidad o capacidad en mí. Eso me interesaba recalcarlo. Y el versículo 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y aquí hay otro elemento que tiene que ver con las prerrogativas que Dios tiene en su sola potestad. Primero estábamos hablando de elección, versículo 4, y en el versículo 5 estamos hablando de predestinación. Es un preconcepto que tiene que ver con el cómo yo voy a vivir mi vida, mi destino, por decirlo así. Entonces él dice que en amor, cualidad implícita en el Señor, la mejor definición de Dios es amor. ¿Dios qué es? Amor. ¿Pero qué tipo de amor? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Es decir, la predestinación en este texto apunta a la adopción. Es decir, él, que era un huérfano, ahora es hijo mío. Por lo tanto, todo lo que me pertenece a mí como padre, yo se lo entrego a él. Y eso es lo que decía adelante no sé quién, el tema de la herencia, y somos coherederos, ahí se aplica. Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, yo entiendo de que la voluntad de Dios está asociada a su amor. Es decir, Dios no deja de ser justo por ser misericordioso. ¿Se entiende la relación? Es decir, lo que yo sembré voy a cosechar, y eso tiene que ver con la justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Sí, es verdad, pero yo fui redimido. Entonces, como soy redimido, no te vaya a morir. Muerte eterna, a eso me refiero. No te vaya a morir, pero sí, la paga del pecado. ¿Cómo me vaya a pagar el pecado? Y eso tiene que ver con lo que yo cosecho en función de lo que yo siembro. Si yo siembro tempestades, ¿qué es lo que voy a cosechar? Si yo siembro discordia, ¿qué voy a cosechar? Si yo siembro odio, ¿qué voy a cosechar? Entonces, desde allí viene la cosmovisión de creer que Dios castiga. No, Dios no castiga. Dios disciplina. Dios endereza.
Dios ordena. Ah, pero es que sabe que no me he casado, ya llevo 20 años con mi pareja y no me he casado, y en realidad no veo la necesidad de casarme. Y eso pasa dentro de la iglesia. No, es que yo en realidad no creo en el matrimonio. Y eso pasa dentro de la iglesia. Entonces, yo estoy sembrando algo que Dios quiere, no quiere que yo siembre. Entonces, después no te quejes, porque lo que vaya a cosechar es producto de lo que yo mismo he sembrado. Así de simple. Y esa ley Dios la respeta porque Dios la estableció. Ahora, un ejemplo solamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias que vivió David en términos de la siembra y la cosecha? ¿Qué es lo que sembró David? ¿Y qué La es lo que muerte de cosechó su David? hijo. Ya. Entonces, hay elementos que tienen que ver con nuestras propias características y que en algún momento el boomerang vuelve solo nomás. Y esa ley es impajaritable, no se puede cancelar. Entonces, volviendo al versículo 5, el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, la voluntad de Dios está directamente relacionada a su amor. Él toma decisiones desde el amor, y cuando es justo lo hace desde el amor. Cuesta entender eso. Porque en el caso nuestro, nuestra humanidad sensorial nos impide mirar desde el punto de vista espiritual, especialmente cuando tenemos que vivir cosas que no queremos vivir. Y muchas veces somos verdaderos cómplices, una palabra que usa mucho Marco, en términos del sobreproteccionismo, en términos del paternalismo o el maternalismo. Porque tendemos a cubrir. Ah, no, si se le va a pasar, si fue una vez nomás. No, pues. Dios al pecado le dice pecado, no lo adorna. Lo que es pecado, es pecado. Entonces, la predestinación en el versículo 5 se asocia directamente a lo que Dios ha establecido desde su buena voluntad en función del amor para que nosotros seamos adoptados. Entonces yo pertenezco a una familia. Y esa familia de mi padre es Dios. Que muchas veces, y yo soy testimonio de eso, y creo que en el caso mío se ajusta a verdad, la experiencia paternal mía es más desde mi Padre Dios que de mi Padre terrenal. En el caso mío. Mi Padre Dios ha sido más padre que mi Padre terrenal. En el caso mío. Entonces, el sentirse parte de una familia, lo que te entrega es una identidad de hijo. Ya no de advenedizo, ya no de hijo natural, que solamente tiene mamá. Yo tengo papá. Mi padre es Dios. Ok, esos dos términos quería fortalecer. No sé si le queda algo más para que alcancemos a darle al menos un barniz a lo que venía a continuación. No, yo te quería preguntar acerca de lo que habías puesto como ejemplo a Jesús con respecto a la higuera. Y mientras escuchaba atentamente a Juan Pablo, empecé a buscar acerca de lo que sucedía con la higuera y Cristo. Pero no importa, después lo dejamos para después porque eso va para largo. Hay todo un estudio acerca de eso. Y tal como dices tú, es a semejanza de Israel. Sí, la higuera siempre va a simbolizar Israel, pero ojo, también es para nosotros. También es para aquellos que no son judíos.
O sea, yo no puedo aplicar ese pasaje o ese milagro solamente y sacarme los balazos diciendo, no, esto, claro, en su origen es para Israel, porque Israel nos dio fruto, pero ¿qué pasa conmigo si yo no doy fruto? Voy a dejar una pregunta. Estamos bajo Voy a la dejarte gracia, una pregunta ¿verdad? planteada. Exacto. Voy a dejarte planteada una pregunta para no quitar más tiempo, porque yo sé que muchos van a tener que, tienen ocupado un tiempo determinado. Algunos han dicho que si Jesús era omnisciente, ¿por qué fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de fruto? Eso no. Y tienen una respuesta lógica. No, eso es capcioso. Acerca de... Eso es capcioso. No, sí. Totalmente capcioso. Sí. Hay No una tiene que ver, respuesta lógica. no tiene que ver con la omnisciencia de Dios. No tiene que ver con eso. No, o sea, aplicar el concepto de omnisciencia a lo que Dios hace es una estupidez. ¿Sabéis por qué? Porque Dios todo lo sabe. Entonces, entrar a cuestionar la omnisciencia de Dios es una tontería del porte de una casa. No hay armonía ahí, para nada. Escúchalo, dice, para comprenderlo debemos conocer primero ciertos aspectos importantes de la relación que hay entre las hojas de la higuera y el fruto de la higuera. En Palestina, cuando llegaba la primavera y aparecían las primeras hojas de la higuera, estas vienen acompañadas por unos pequeños nódulos o botones comestibles. Jesús justamente fue a buscar esos nódulos y como no los encontró, dijo, si estos pequeños higos no aparecen en ese tiempo, esto indica que el árbol, a pesar de tener hojas, será estéril y no producirá frutos. Por lo tanto, cuando Jesús se acercó a la higuera frondosa, tenía toda la razón para pensar que podría encontrar estos pequeños higos comestibles. Sin embargo, después de inspeccionar la higuera, nada halló sino hojas. Sí, pues. O sea, yo hago la relación en función de otro pasaje bíblico. ¿Por qué Jesucristo pasa por Samaria? ¿Sabía que se iba a encontrar con la mujer del pozo de Jacob? ¿Sabía o no sabía? Probable, ¿eh? Eso lo sabe. Sabía, eso lo sabe. totalmente lo sabía, a tal punto que preparó el momento. Le dijo a sus discípulos, vayan a comprar. ¿Por qué? Porque se quería quedar solo con ella. ¿Para qué? Para que esa mujer se convirtiera en una de las primeras evangelistas mujeres, que sale corriendo después por la plaza. Me encontré con el Mesías. Claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Dios sabía que en el éxodo el pueblo de Israel se iba a quedar flanqueado entre el mar y el ejército egipcio. Claro que lo sabía. Dios sabía que Moisés, en vez de hablarle a la piedra, le iba a pegar. Claro que lo sabía. Dios sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara 2. Claro que lo sabía. Entonces, asociar eso es una tontería. Es una tontería. Con todo respeto. Bueno. Mateo 28. ¿No hay más preguntas? Perdón, lo último. Papá, ¿existe la posibilidad que te cambie el celular de mi mamá? Que suena mucho tu celular. Por favor. Mateo 28, ¿cuánto? Lo estoy cargando. 18 al 20. Ya, ok. 18 al 20. Ya. Mateo 28. Mateo 28. 28. Ya. ¿Ya? Léalo, para que no pierda la costumbre. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muy bien. En la página 23 de su librí, en el número 6, dice, ¿cuál es la misión de la iglesia según lo que acaba de leer Juan Pablo? Página 23.
¿Qué paso es el número Predicar. El 9, la pregunta 6, Iván. 6? Eso. Para que se enchufen mis papás que entraron y salieron. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Según Mateo. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles la palabra de Dios. O Ya, discipularlos. muy bien. Muy bien. Eso es lo tácito. Perpetuar, puede ser perpetuar ¿Perpetuar qué? la palabra, como un legado. ¿Y de dónde saca esa respuesta, señor? Sí, porque en el fondo Dios nos está diciendo que como Él tiene una potestad, Él nos deja una misión, un legado ¿Ya? de su escritura, de su palabra. Y como misión, nosotros como siervos de Él, es perpetuar lo que Él nos dejó, perpetuar todos los frutos. ¿Ve que hacía falta, señor? ¿Ah? ¿Ve que hacía falta? La hizo corta. Claro. ¿Quién más responde? Perdón, Llevar la palabra del Señor, evangelizar, hacer discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar todo lo que hemos aprendido. Ya. Perdón, ¿qué página es? La 23, 23. tío. Ya. 23, número 6. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hacer discípulos a toda la gente, bautizándola en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que se ha mandado. Ya. Muchas gracias, muy bien. ¿Quién más responde? ¿La Sonita qué puso? ¿A la Sonita o no? Lo mismo de la flaca. ¿Lo O puede sea, leer? yo puse... se copiaron. Claro, yo te la leo al tiro, espérate. La hicieron No sé. juntas. No, Espíritu, todos en los espíritu. pueblos sean sus discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que contesté. Ya. Ahí lo que Macom- ¿Sí? perdón. Ahí lo que manda Jesucristo es que se vaya a predicar, que no se deje de predicar la palabra y traspasen toda la enseñanza que Él les dio a los demás discípulos que vengan. Ya. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Uy, ¿Y Maco, qué puso? La misión de la iglesia es hacer discípulos en todas las naciones sobre la faz de la tierra. La iglesia local, nosotros somos personas nacidas de nuevo, bautizados y organizados para glorificar a Dios, para edificarnos mutuamente y proclamar el evangelio. Ahí a esto le agregué Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25, dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Bien. No. Buenas. Ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cómo? Ahí viene una pregunta. ¿En el texto? No, pues ya la respondiste, tío. O Lo que no acabas sé de si- responder. ¿Ah? Ya la respondiste. Ya, pero ahí no viene una pregunta que ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a la buena obra? A ver. ¿No? Ah, ese es el punto 7, pues, cabezón. No, Es que pues usted es un ahí- alumno entonces, aventajado, señor. Usted es un alumno aventajado. Ah, no, eso no Siempre la he va hecho todavía. dos, tres preguntas más adelante. Es que por la edad, es conforme a la edad. Los ancianos profetizarán. Sí, Lo hace. sueños, Tendrán sueño. tendrán sueños. Eso. Ah, por eso de los niños repente estáis durmiendo de repente, tío. Por eso de repente cabecea. Ya. Eh, Ya, vamos a entrar al texto para tratar de desglosarlo un poquito. Jesús se acercó, versículo 18,
Y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cómo yo puedo asociar esta frase que el Señor mismo dice en función de la comisión? ¿Cómo me cuadra a mí, en lo personal, como discípulo, el que Dios me diga a mí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿Y cómo asocio este concepto a los milagros que Dios hacía? ¿Qué relación hay? No sé si me logro entender. Son dos preguntas. Te la En el puedo fondo es contestar. como, Dale, papá, dale. en el fondo es como plantearles el compromiso a sus discípulos del camino a seguir, dando como ejemplo su propio digamos, testimonio que ha sido entregado por Dios. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya, Iván? ¿Alguien más? Sí, espérame, déjame buscar la cita con la cual la voy a relacionar. Bueno, yo la tengo aquí, a ver, déjame avanzar yo mientras tú buscáis. Dale. ¿Avanzo? Dale. Ya dice, respecto a la potestad, dice, se le promete autoridad y poder al pueblo de Dios para proclamar el evangelio por todo el mundo. Entre el verso 19 y 20 dice, pero primero ellos deben obedecer el mandamiento de Jesucristo de esperar la promesa del Padre, la cual es el poder del Espíritu Santo derramado el día de Pentecostés. No se puede esperar que el poder de Hechos 1:8 acompañe el ir a las naciones si no se sigue antes la norma de Hechos 1:4. ¿Cuál es la norma de Hechos 1:4? Un momento. Moment, please. Un momento. One moment. Wait. Please. Wait. 1:4. Slowly. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál es aquella promesa? El Espíritu Santo. Espíritu Santo. Holy Spirit. Holy Spirit. Lo que pasa aquí que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Entonces, de allí viene todo esto. ¿Cómo? Explícalo. Ya, yo tengo una respuesta. Ya, Esto puede estar enlazado con el Salmo 110. Miren, ojo con esto que es maravilloso. A mí me encantó. Dice Salmo 110, 1. ¿Quién lo dice? David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sí. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar, que es un poco técnico. Cuando hablamos de Jehová, hablamos de el nombre Yahweh, es NWHW, que estamos hablando de Dios Padre. Y cuando dijo mi Señor, es Elohim. ¿Y quién es Elohim? Jesucristo. ¿Cómo David sabe, o cómo David habla de Jesucristo sin conocerlo? Y después sigue, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vale decir, se enlaza perfectamente con Mateo. Vale decir, sí, para explicarlo mejor, Yahweh, Dios Todopoderoso, Elohim, el Padre le da la potestad a Jesucristo para sentarse a su mismo nivel, en su mismo estrado, y pone a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vale decir, Jesucristo está sentado
a la diestra de Dios Padre y tiene el mismo nivel o el mismo poder de Dios, de Yahweh. Por lo tanto, son consustanciales. así es. Ya, sí, pero una pequeña corrección. Elohim es Yahweh. Ojo con eso. Elohim es la expresión que usaban los judíos para el Dios Todopoderoso. Es que el Señor es Elohim. No. Así me lo explicaron. O lo entendí mal. Bueno, repásalo. Claro, pero es la idea. Está perfecta la idea. Está perfecta la idea. A ver, ahora, ¿alguien más? Ahora el tema es que lo maravilloso es cómo David hablaba de Jesús. Revelación. Eso es solamente revelación. ¿Revelación de qué? Eso es que De del cachativa. Espíritu. Por eso es que es una estupidez decir que el Espíritu Santo no estaba en el antiguo pacto. Absolutamente. Lo que pasa es que su influjo entraba y salía. ¿Por qué? Porque estaba esperando el tiempo del Dios Espíritu Santo. Y ahí se muestran las características del cómo se manejan los roles y las funciones dentro de lo que es la Trinidad. Así es. Cada persona de la Trinidad ocupa su espacio. Entonces vemos al Padre en el Antiguo Pacto, lo vemos creando, lo vemos determinando, vemos arras, anticipos de lo que es, el ángel de Jehová, que es Jesucristo, Define y arras, vemos perdón. al Espíritu. Arras, defínelo. Arras es anticipo. Anticipo, seguridad, sí. Ahora, por ejemplo, este salmo, perdona, este salmo ¿sí? tiene, véanlo después si quieren, indagarlo, porque está absolutamente, Salmo 110, verso 1, está sumamente, pero enlazadísimo con todo el Nuevo Testamento, con Mateo, con Marco, con Lucas, con Hechos, Sí, porque es un salmo mesiánico. Corintios, con Efesios, Colosenses, Hechos. Absolutamente. Está todo enlazado. Y bueno, al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que la palabra está completamente enlazada, del principio a fin, Armonizada, sí, armonizada. eso es totalmente cierto. Es un puzzle maravilloso. O sea, ni siquiera puzzle. Está todo No, tan bien no. encajado. Sí, cuadra perfectamente. La Cuadra escritura no se contradice a sí misma. ¿Por qué el logo? Bueno, ¿alguien más? ¿Algún comentario respecto a este? Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo hice dos preguntas. Una tiene que ver con lo que el Señor dice en función de la comisión, y otra tiene que ver qué relación yo puedo hacer en esta frase: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, relacionándolo con los milagros. Pero también con su potestad, con lo que Dios le otorgó, producto de lo que ya aconteció después de ese versículo. Como decía mi papá, la crucifixión y posterior resurrección. Sí, sí. Y enlazado con el Salmo. Sí. Para mí es súper claro, no sé. Estamos completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, a ver, ¿quién quería hablar? Respecto a toda potestad, el 18. El 18. Sí. 28, 18 creo que era. Sí, 28. Bueno, se le promete autoridad y poder al pueblo de Dios para proclamar el evangelio por todo el mundo. Pero primero ellos deben obedecer el mandamiento de Jesucristo de esperar la promesa del Padre, la cual es el poder del Espíritu Santo derramado el día de Pentecostés. Sí. No se puede esperar que el poder de Hechos 1.8, es decir, se acompañe el ir a las naciones si no se sigue antes la norma de Hechos 1.4. 1.4, sí, lo leíste. Bueno, ahora dice, id y haced discípulos, bautizándolos. Sí, pero aguántame un cacho que... Eso es después. Ese es el versículo 19. Dale. Estamos en el 18. Mira, lo que se está estableciendo, y esto es una relación que yo tengo que hacer en lo que son mi desarrollo personal, como hijo, como esposo, como papá. Yo no voy a hacer una encomendación a un hijo si no le estoy dando el concepto completo, si no le estoy dando la confianza.
Yo no le voy a decir a mi hijo pequeño cruza la calle si no estoy con mi ojo atento mirándolo, cómo va a cruzar la calle. Si no lo nutro de la capacidad que hay en mí para que él pueda. Entonces, el planteamiento que se está estableciendo acá, la misión es predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero ¿cómo es que yo puedo predicar el Evangelio? A partir de la potestad que al Señor Jesucristo le fue dada. El nombre, que es sobre todo nombre, es posterior a la cruz y a la resurrección. No es antes. Entonces, todo se desprende de lo que significa para nosotros la muerte y resurrección de Cristo, porque ahí es donde se concentra la victoria y ahí es donde se le está dando el tema de predicación a los discípulos. Por eso es que no podía ser antes. Por eso es que la misión de los 70 se disipa, porque no había ocurrido lo que tenía que ocurrir. ¿Por qué se dio entonces así? Bueno, tendríamos que preguntárselo al Señor cuando estuvo en su presencia. Yo creo que fue una antesala, yo creo que fue una antesala de cómo se podía dar la encomendación del Evangelio, previo inclusive a que fueran ungidos los 12. Me parece una contradicción, pero no es contradicción, porque en algún momento los discípulos increpan al Señor, los patúos lo increpan preguntándole, bueno, ¿y quién son estos, po? Y ahí el Señor nuevamente afianza la postura del propósito versus el que es llamado. Si el que es llamado puede ser cualquiera, pero el propósito es uno ¿Sabes solo. que también un poco cuando él comisiona a todos estos hermanos, los 70, Sí. también acuérdate que al regreso ellos vienen asombrados Sí, po. por lo que significa el poder que está establecido frente a los demonios, el poder del nombre de Cristo Jesús. Sí. Sí. Porque allí ellos, la primera cuestión que apuntan es de que el poder que hay en el nombre de Jesús es lo que pone a los demonios en retirada. Claro. Solamente el nombre y el hecho de que los demonios, por supuesto, pueden oler, en este caso, o pueden definir, en este caso, la condición de estos hombres que son discípulos del Señor, puesto que vienen encomendados por Él, y después de eso, por la cercanía misma que tienen con el Señor. Por tanto, ya los demonios inmediatamente plantean la retirada. Mira, lo que yo veo en eso, porque claro, se utiliza mucho para cuestionar un poco la obra del Espíritu en función de la evangelización. Se saca a los 70, porque ahí la encomendación no venía del Espíritu, venía del Hijo. El Hijo es el que le impone las manos. ¿Pero de qué está hablando eso? De que tanto el Hijo como el Espíritu tienen la misma naturaleza. O sea, perdón. Eso es soberanía. Es soberanía pura del Señor Jesucristo. ¿Por qué los demonios se sujetan si no están llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Por el poder del nombre de Jesús. Exacto, porque el poder del nombre es la misma, ¿cómo decir? Es la misma corriente. Claro. Es la misma influencia, es el mismo poder. Identifican los ¿Eh? demonios que están frente a Dios. Totalmente. Y los demonios en totalmente. este caso se dan cuenta de que sea por el nombre o a través del Espíritu, están frente a Dios. Sí, totalmente. Entonces de ahí en más ya no tienen nada más que hacer y replantear la retirada. Claro. Bueno, mira, algo que está pendiente, y después tocamos el punto de que quiere señalar Marco. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Si yo tuviera que mirarlo en función de los milagros que hizo el Señor Jesucristo, lo que tendría que concluir es que los milagros son temporales. Porque lo más probable es que todas las personas, y así es, con las cuales recibieron un milagro de parte de Dios, murieron. Y la experiencia que ellos tuvieron con el Señor quedó en sus corazones. Pero cuando el Señor dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra,
eso es permanente, no es temporal. La potestad que se le dio al Señor Jesucristo es permanente, ya sea en el año 33, cuando dijo estas palabras, y en el año 2021. Es la misma potestad. Porque lo que aquí se está señalando es el poder sobrenatural. Más allá de abrir el mar rojo, más allá de sanar un leproso, más allá del paralítico del pozo de... no me acuerdo el nombre ya. ¿Eh? Sí, eso. Esa relación la establecemos porque el mismo Señor Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, y Mateo no relata la ascensión, pero dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, permanente, para siempre, per se, ya no cambia. Es así, es su esencia, es su naturaleza, es lo que Él es. ¿Se entiende? Ahora, lo que está estableciendo cuando Marco lee y asocia con Hechos capítulo 1, 4 y 1, 8, está directamente relacionado. Porque es evidente que la obra de evangelización no se puede hacer si no es por el Espíritu. Así como a los 70 se les sujetaron los demonios, porque el Señor Jesucristo les impuso las manos y los envió, los encomendó. Lo mismo que cuando el Espíritu Santo en mismos Hechos dice, apárteme a Pablo y a Silas. El Espíritu Santo se los dice, apárteme a Pablo y a Silas. Es lo mismo, ir para ser encomendado a las naciones. El Espíritu es el que encomienda. Entonces, lo que leía Marco es fundamental. Si yo no tengo la presencia del Espíritu Santo, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No voy a cachar nada. De hecho, ¿Qué autoridad hay en mí? Los apóstoles tampoco entendían. Si no lo tenían claro todavía. Es más, en el libro de Hechos dice, cuando le preguntan al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre en su sola potestad. Todavía no entendían. Y después, en el capítulo 2, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, recién ahí Pedro menciona hasta al profeta Ezequiel. Joel, sí. Y ahí se le reveló. Sí, po. Cuando se le manifestó el Espíritu Santo. Sí, po. Ahora afianzando lo mismo que dice. Después. Afianzando lo mismo que dice Iván, dice en el 16, dice, por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y aquí, ojo, y al verle, ¿a quién? A Jesús, le adoraron. ¿Quiénes? Los 11. Pero no los 11. Algunos, sin embargo, dudaron. Sí. Sí, pues. Porque todavía no se había derramado sobre ellos. Estaba 50 y 50 la cosa. Claro. Bueno, mira, hay una situación que en un momento determinado los apóstoles, partiendo por Pablo en este caso, que va en misiones ya a partir del capítulo 15 del libro de los Hechos, en el capítulo 16 nos encontramos con una situación bien importante a señalar, cuando en el capítulo 6, versos 6 y 7 dice, el apóstol iba atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Claro. Él los prohíbe. Claro. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y de ahí después, más adelante,
a ver, verso 16, pero, espérate un poquitito. Verso 6, 7, ¿verdad? Un momento. 16. Wait. 6, 7. Entonces, dice, y en el verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Verso 9, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Del varón macedonio. Un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, verso 10, enseguida procuró partir para Macedonia, dando por cierto que Dios les llamaba para que les anunciasen el evangelio allá en la otra zona. Entonces, en todos los casos, vemos en este caso la necesidad de someterse y depender del Espíritu. Es más, dice en el verso, cuando se inician las misiones y se inicia todo este proceso de ir a ser discípulos, ir a evangelizar, en otras palabras. Dice en el capítulo 15, verso 28, los apóstoles estaban reunidos ahí para determinar cómo iba el asunto de las misiones. Y entonces dice en el verso 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, en todo momento, frente a todo el proceso misionero, ellos estaban integrando como un hombre más, como uno de los cabezas, o sea, como el cabecilla de todo este proceso al Espíritu Santo. O sea, no se movían o no tomaban determinaciones, sino que era en base a todo lo que el Espíritu Santo les iba dando para hacer. Totalmente bíblico, totalmente real. Entonces, cuán grande es la enseñanza para todos nosotros, porque de pronto en el deseo y en el buen deseo, en el sano deseo, muchas veces el pueblo de Dios, nosotros nos arrancamos con los carros. Sí, pues. Nos arrancamos con los carros. Por eso también es muy importante, basándonos en todo lo que estamos hablando, de la constancia, porque cuando fue Pentecostés, dice la Escritura que estaban todos unánimes juntos, sí. juntos, sí. y de repente vino al cielo, capítulo 2, ¿cierto? El estruendo, el viento recio, sí. pero estaban juntos, o sea, se reunían, se congregaban. Entonces, no pasó por chiripazo, no fue porque yo estaba solo orando, no. Estaban juntos. Eso es importante también, entenderlo para que sea consecuencia en algún momento. Entonces, que va a ocurrir en algún momento. En el verso 19 de ir a ser discípulos bautizándolos, ¿verdad? Esta es la cosa. Estas palabras, bautizándolos, estas palabras son la gran comisión de Cristo para todos sus seguidores de cada generación. Definen la meta, la responsabilidad y la tarea misionera de la iglesia. La iglesia ha de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas de acuerdo con la revelación neotestamentaria de Cristo y de los apóstoles. Esa tarea incluye la responsabilidad primordial de enviar misioneros a todas las naciones. El evangelio predicado se centra en el arrepentimiento y el perdón de pecados, la promesa de recibir el don del Espíritu Santo y la exhortación a separarse de esta generación mientras se espera el regreso de Jesucristo al cielo. Nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, guárdese las ganas porque vamos a quedar hasta aquí. Amén.
próximo sábado, Dios mediante, continuamos con trabajando en base a esto mismo. Espero haya sido de su agrado. Espero Dios le haya hablado y haya podido abrir un poco más el entendimiento de aquellas cosas que Dios nos está señalando para este tiempo. Amén. Incline su rostro que vamos a despedirnos. Padre, te damos las gracias por la bendición que tenemos de poder acercarnos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. Poder sentarnos alrededor de tu mesa, Señor, y ser partícipes de estos alimentos que nutren nuestro espíritu. Gracias porque es un alimento que no perece. Gracias porque es un alimento que nutre nuestro espíritu y nos ayuda a ser mejores hijos. Ayúdanos, Señor, para no solamente escuchar, sino que todos nosotros podamos comenzar a poner por obra aquella palabra que es tan dulce a nuestro paladar, pero que comience a dar frutos en cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, el día de mañana y todas las actividades que tengamos que hacer. Acompáñanos en el inicio de una nueva semana a partir del lunes eínstanos, Señor, a correr a tu encuentro para poder orar y estar en tu presencia. Gracias, Padre, por todo, que tu bendición repose en cada una de las personas que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias por su tiempo. Gusto verte, Juan Pablo, me alegro mucho Igualmente. y gracias. Gracias por la disposición. Familia, solamente pedirle, por favor, sigamos orando por Luis Mellado, por favor, familiar de mi esposa Victoria. Tú no sabías, Juan Pablo, es un pariente de mi esposa que está entubado. Alguien tiene puesta la tele, parece. Está fuerte. Sí. Eso, que tiene COVID y bueno, está en el proceso ya último de despertarlo y todo eso. Así que se los agradezco enormemente. Muchas gracias. Él es familiar de Victoria, De ¿cierto? Victoria, por el lado de mi suegra, los Villarroel, Luis Mellado. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Chao, amén. Que tengan un buen domingo. Chao, François, un abrazo. Chao, Chao chao. a todos. Chao a todos. Chao, que Dios les Bendiciones. bendiga. Chao. 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 Chao, Carmencita. Chao. Chao, hermano. Un abrazo. Chao, hijo. Chao, Chao, Rita. Ivancito. Chao, Iván. Chao, Chao. Fran. Chao. Giovanni, Chao, Pau. tío. Bendiciones. Chao, mijito. Gusto saludar. Chao. Igualmente. Chao, chao.